No sé si debería vacunarme. Una de las frases más escuchadas hoy en día y cuya razón de fondo es totalmente entendible. Esta duda generada por el miedo, por el temor, por la falta de conocimiento de un posible efecto secundario de parte de una de estas vacunas que hoy por hoy se clasifican como vacunas de emergencia, es real. Pero ¿será lo suficientemente grande este miedo y este temor como para evitar que lleguemos a vacunarnos? ¿Y cuál es realmente el riesgo percibido y el riesgo total de asumir esta decisión? Acompáñame a descubrirlo en este nuevo episodio de SZR Informa. Bueno, como lo mencioné al inicio del episodio, en el episodio del día de hoy vamos a tratar de responder desde la individualización y desde el punto de vista de cada uno de ustedes que están viendo actualmente este episodio, si deberían o no vacunarse. Mi intención con este episodio es explicarte un poco acerca de lo que corresponde a cada tipo de riesgo y tratar de aterrizarlo, individualizarlo en función de que les sea más útil y práctico para cada uno de nosotros. Entonces, el creciente miedo actual es debido a la clasificación que reciben las vacunas, que están actualmente clasificadas como vacunas aprobadas para uso de emergencia. Actualmente nos encontramos combatiendo una pandemia, por ende el uso está totalmente justificado hoy en día. Y el miedo se origina justamente a raíz de esto. Es la primera vez en la historia que hemos disponibilizado y distribuido una vacuna en un lapso de tiempo tan corto como este, debido a que las medidas así lo necesitaban. No me sorprendería que la gran mayoría de ustedes haya escuchado o haya leído el testimonio de alguna persona que haya tenido un efecto adverso después de haberse colocado esta vacuna. Inclusive han habido casos de personas que han muerto. Y sí, eso es un hecho. Algo que a mí particularmente no me deja tranquilo es que en la propia web de la Organización Mundial de la Salud, como les voy a colocar por aquí el pantallazo, ellos no hablan específicamente, ni siquiera en el apartado de los efectos a largo plazo, acerca de cuáles podrían ser posiblemente estos efectos a largo plazo, porque realmente son totalmente desconocidos a la fecha. Y ellos no colocan nada al respecto porque, por supuesto, no quieren hacerse responsables de lo que pueda suceder. Ahora, con esto no te estoy contando una película de terror, porque así como nosotros estamos asumiendo que puedan haber riesgos percibidos a largo plazo, puede que también no los haya. Entonces, ¿en qué baso mi decisión? ¿Cómo debería tomar una decisión correcta? Lo más importante es que entiendas algunas variables respecto al riesgo. El riesgo se puede categorizar y se puede interpretar de varias formas distintas. Y dicho eso de paso, hay distintos tipos de riesgo. En este episodio en particular yo quiero hablar únicamente de dos y te quiero dar ejemplos específicos de cómo podrías tú tratar de responderte esta pregunta a través de la aplicación de uno o del otro. El primero de ellos es el riesgo absoluto. El riesgo absoluto básicamente mide la totalidad de una incidencia en una población. Entonces el riesgo absoluto es en realidad la probabilidad que tiene un sujeto de sufrir de un cierto tipo de evento a lo largo o en el transcurso de un cierto tiempo. Ahora, por lo mismo de que el riesgo absoluto habla de una población como tal, generaliza varios datos que deberían idealmente ser individualizados. Pero ¿por qué es importante entender el riesgo absoluto? Porque te habla justamente de cómo afecta un cierto tipo de incidencia, en este caso la enfermedad, a una población total. En este caso, que estamos hablando de una pandemia, es exactamente eso lo que ocurre. Y las decisiones que podamos o no tomar van a tener un cierto tipo de influencia sobre una persona perteneciente a nuestra misma población. Y porque también yo me imagino que este video no lo ven únicamente porque están preocupados por su propia decisión, sino porque tienen también seres queridos, padres, tíos, abuelos, que también quizás estén cuestionando, que sean reacios a tomar la decisión de vacunarse o no. Y ustedes también buscan protegerlos a través de esta propia vacunación. Pero no va a ser un trabajo estrictamente suyo. ¿Por qué? Porque nuevamente estas personas pertenecen a una totalidad de la población también. Vamos a ver un ejemplo entonces que les he traído sobre todo y específicamente hacia la vacuna Johnson & Johnson. Voy a hablar únicamente de esta vacuna porque son datos que encontré prontamente y es una información que está muy detallada y que me sirve específicamente
para detallarles dos datos sumamente importantes que los pueden ayudar a inclinar hasta cierto punto la balanza. Entonces, si nosotros observamos el cuadro que les he colocado aquí, que en realidad es únicamente data tabulada del estudio retrospectivo que se hizo justamente con esta vacuna Johnson & Johnson, vemos acá la totalidad, por ejemplo, de los participantes, tanto del grupo de control como del grupo de placebo. Y vemos también la cantidad de casos de COVID que hubieron en cada uno de estos grupos. Este porcentaje, o digamos la relación entre la cantidad de casos sobre la población total, que en este caso viene a ser la muestra, que fue lo que les comenté anteriormente, nos da el riesgo absoluto. Y aquí hay un primer dato muy importante que es justo el que quiero hacer notar, que es la reducción absoluta de riesgo. Como lo ven, es el 1.7% y la reducción absoluta de riesgo en realidad es solamente una relación entre el riesgo absoluto del grupo de control y el riesgo absoluto del grupo placebo. Como ven aquí, por ejemplo, nosotros tenemos 2.60% por el lado del grupo de placebo y por el grupo de control 0.89% como riesgo absoluto. La sustracción de estos valores del 2.6 al 0.9 es lo que nos termina determinando la reducción absoluta de riesgo, que en este caso es del 1.7%. Eso es lo que podríamos esperar nosotros, nuevamente, como miembros de una población que en este caso es totalmente homogenizada. Y tenemos otra variable que es muy importante y que sobre todo aplica justamente a lo que comenté, de qué manera nuestras decisiones van a impactar en el total de la población. Y por eso es que se habla mucho del aspecto colaborativo de vacunarse también. Si nosotros queremos eventualmente frenar esta pandemia, necesitamos que haya un gran porcentaje de la población vacunada. Aquí se hace muy importante este indicador particular, que es el NNT o Number Needed to Treat. Si lo traducimos al español, es en realidad el número necesitado para tratar. ¿Qué quiere decir esto? Es la cantidad de personas que deberíamos de cierta manera, en este caso, vacunar para poder proteger a un individuo. Este dato es importante, sí. ¿Por qué? Porque la inmunidad de rebaño, como se le conoce, o la inmunidad heredada, no es algo que se da de la noche a la mañana, es un proceso. Y hay gran parte de la población que se ve sacrificada cuando esto sucede también, que es la población más vulnerable. Entonces, este es un indicador también para nosotros tener y hacernos una idea de qué nivel de vacunación tenemos que lograr hacer efectivo antes de que logremos estar protegidos a nivel de población, como es en algunos otros países que han logrado implementar distintos tipos de medidas y han logrado reaccionar a tiempo. Países con otro tipo de presupuesto, otro tipo de estructura a nivel del sistema hospitalario de salud, sí, por supuesto, esos son otros criterios, pero es básicamente el mismo tipo de pensamiento. ¿Qué cantidad o digamos qué porcentaje de vacunación debemos lograr para poder proteger a la mayoría de nuestra población? Y esto es algo que todos nosotros deberíamos preguntarnos. Ojo, sí es una decisión que debe ser realizada de manera individual, pero el aspecto colectivo y de comunidad es algo que no debemos dejar pasar. Siempre hay que pensar también en cómo nuestras acciones van a tener una influencia directa sobre el resto. Con esto, nuevamente, yo no los estoy tratando de convencer de que se vacunen. Hay personas que pueden tomar la decisión de no hacerlo. ¿Y en qué deben basar su decisión? Ahora que ya hablamos del riesgo absoluto, quiero hablar acerca de una variable que sí termina siendo hasta cierto punto más individualizada y que puede resultar también, por así decirlo, un poco más pertinente para varios de ustedes que están viendo este video. Y es el riesgo percibido. El riesgo percibido es básicamente la evaluación subjetiva de una persona en función a qué tan en riesgo se considera respecto a una determinada variable. Y a menudo guarda relación con un determinado comportamiento de riesgo. Si eso lo aterrizamos y lo individualizamos, vamos a hablar de una persona, por ejemplo, que tenga 25 años. Si nosotros analizamos los datos del CDC, las personas menores de 65 años tienen alrededor de un 99,6% de posibilidades de sobrevivir si es que terminan dando positivo al COVID-19. Aquí yo creo que tenemos que seguir desglosando las preguntas que nos hacemos para poder respondernos correctamente esto. Nosotros sabemos que la edad no es el único indicador de susceptibilidad ante un caso severo de COVID. Hay varios otros que se desglosan y que tienen una estrecha relación
con la forma en la que vivimos y llevamos nuestros días. Estos factores que voy a mencionar a continuación te pueden ayudar a que logres aterrizar un poco más esa subjetividad en función de qué tan en riesgo te encuentras o no. Y no solo eso, sino que es algo que yo recomiendo implementar o mejorar en cualquier persona, independientemente de la edad que tenga, independientemente de cuál sea su condición física actual. ¿Por qué? Porque estas cosas no solamente nos protegen única y exclusivamente ante el COVID, nos protegen ante muchas otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades no transmisibles, que son en gran parte las principales enemigas detrás de todas las complicaciones que han habido de casos de esta pandemia. El primero y el más importante es la actividad física y el sedentarismo, la relación que existe entre estos. ¿Qué tan físicamente activo te encuentras o no? ¿Y por qué lo coloco como número uno? Porque si nosotros vamos a este dato que les he citado de este estudio, mientras el sedentarismo aumenta 6 veces el riesgo de padecer una infección severa por COVID, hay otros factores que se han hecho más famosos en los medios como el tabaquismo y enfermedades renales, que lo aumentaron 2 veces únicamente. ¿Se dan cuenta de qué tan peligroso es el sedentarismo? Y por si fuera poco, un reciente estudio, que es el que estoy colocando aquí, también parece indicarnos que la vacuna resulta ser más efectiva en aquellas personas que tengan un estilo de vida físicamente moderado o bastante activo. Entonces, parece no ser una mera coincidencia. Una persona físicamente activa es una persona bastante más saludable por donde sea que lo veamos. Y esto no se limita única y exclusivamente al COVID. Otro factor muy importante y que lo mencioné en el punto anterior es tener en consideración qué preexistencias tenemos. Si es que tenemos algún tipo de enfermedad metabólica o si contamos con alguna enfermedad no transmisible que esté siendo tratada hoy por hoy. Es muy importante tener en cuenta esto. Las personas con una preexistencia son bastante más susceptibles y por ende trabajar en su inmunidad de manera individual va a ser un poco más costoso y definitivamente va a tardar una mayor cantidad de tiempo. Entonces, en este caso, la inmediatez con la que pueda terminar adquiriendo la vacuna sí tiene otro grado de importancia. Estamos viendo cómo la individualización en este escenario particular es muy importante. Adicionalmente a eso, tenemos niveles de vitamina D en sangre, que son muy importantes, que lo vengo mencionando hace más de un año y que hoy por hoy en verdad existe bastante literatura que vincula casos severos de COVID con deficiencias de vitamina D en sangre. Entonces este es otro factor que debemos nosotros hacer como parte de nuestro checklist para de cierta manera tratar de evaluar subjetivamente nuestra inmunidad. Y la última, pero no menos importante, es la salud digestiva. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra función inmunitaria empieza en nuestro intestino. No sé si ustedes lo sabían. Y no solamente eso, sino que nuestros niveles inflamatorios en gran parte también se manifiestan a través de nuestra digestión. Una persona que tiene pobre digestión, que sufre flatulencias, que suele tener reacciones adversas con casi todos los alimentos que consume, va a ser una persona cuya función inmunitaria no esté funcionando como debe. Y eso es algo que siempre tenemos que tener en consideración. Ahora, ¿de qué manera puedo trabajar y empezar hoy mismo a mejorar mi inmunidad? Nosotros tenemos 2 cursos que hemos elaborado específicamente para esos, uno más específico hacia los factores nutricionales más importantes y otro acerca de los factores de estilo de vida más relevantes e importantes para nuestra función inmunitaria, que pueden encontrar en nuestra web. El link va a estar escrito aquí abajo. Espero que esta información les haya ayudado, les haya servido a todos. No se olviden de dejar cualquier duda, cualquier consulta que tengan y nosotros estaremos encantados de respondérsela. Espero haber podido ayudar un poco en su toma de decisiones y nos vemos próximamente en un siguiente episodio de SZR Informa.